¿Alguna vez has sentido algo tan profundamente perturbador que tu mente se niega a aceptarlo? Como si tropezaras con un abismo invisible y tu alma se detuviera en seco, incapaz de avanzar. Hay reglas en este mundo que no debemos cuestionar. Reglas que, al romperlas, te rompen a ti. Y en un lugar perdido en el tiempo, alguien cometió ese error. Me llamo Adrián. Y nunca debí aceptar ese trabajo. Lo llamaban la estación del vacío negro. Un nombre que resonaba como un eco helado en un desierto de hielo, un lugar donde el viento no cantaba, sino que aullaba como un lamento eterno. Estaba ubicada en un páramo olvidado, a cientos de kilómetros del asentamiento humano más cercano, un punto insignificante en un mapa que nadie consultaba. Sin caminos, sin pueblos, sin vida. Solo nieve que se arremolinaba en patrones imposibles y un cielo que parecía un lienzo vacío, sin estrellas, sin nubes, sin nada que diera consuelo. Dicen que el silencio es tranquilo. Pero no aquí. Aquí, el silencio era un depredador. Observaba. Escuchaba. Como si la tierra misma contuviera el aliento, esperando a que cometieras un error. Cada crujido de la nieve bajo las botas, cada susurro del viento contra las paredes de metal, parecía un aviso: estás siendo observado. Acepté el trabajo por pura desesperación. Mi cuenta bancaria estaba en números rojos, mi vida en un callejón sin salida. Había perdido mi empleo anterior en una fábrica tras un recorte masivo, y las deudas se acumulaban como nieve en una tormenta. Cuando vi el anuncio, parecía una salvación envuelta en una oferta laboral: operador de vigilancia nocturna, estación de investigación remota, 6 meses, alta remuneración. Sonaba simple. Sentarme frente a monitores, tomar café, cobrar. Una rutina monótona en un lugar aislado. ¿Qué podía salir mal? El salario era descomunal. Más del triple de lo que había ganado en un año, con alojamiento, comida y un bono garantizado que parecía un sueño. Demasiado bueno, ahora lo sé. Demasiado bueno para ser verdad. Ese fue mi primer aviso, pero la desesperación ciega, y los desesperados no hacemos preguntas. El viaje a la estación fue un calvario. Un vuelo en un avión destartalado hasta un aeródromo perdido en el borde del mundo, seguido de un trayecto en un vehículo oruga que crujía bajo el peso del hielo. El conductor no habló, solo señaló el horizonte blanco y gruñó algo sobre llegar antes del anochecer. Cuando finalmente vi la estación, mi estómago dio un vuelco. No era una estructura acogedora ni moderna. Era una herida de concreto y acero enterrada en la nieve, con torres de antenas que parecían garras arañando el cielo. Las ventanas eran pocas, pequeñas y opacas, como si el edificio se negara a mirar al exterior. Jonás, el hombre que me recibió, estaba de pie frente a la entrada de acero, inmóvil como una estatua. Alto, pálido, con el rostro anguloso y sin un solo cabello en la cabeza, su presencia era tan fría como el aire que lo rodeaba. Llevaba una chaqueta gris con un símbolo bordado, un círculo con un punto negro en el centro, como un ojo que nunca parpadeaba. No sonrió. No me dio la mano. Solo dijo, con una voz que parecía deshacerse en el frío: primero, las reglas. Son lo más importante. Me entregó una tarjeta plastificada. Las letras, en rojo intenso, parecían gritar contra el fondo blanco. Nunca abras la puerta de la sala de observación entre la 1:11 y las 2:47 de la madrugada. Si las luces del pasillo parpadean, no te muevas. Contén la respiración hasta que dejen de parpadear. A las 3:03 de la madrugada, revisa la cámara 6. Si la sala está vacía, estás a salvo. Si hay alguien parado allí, no mires a otro lado hasta que desaparezca. Si escuchas golpes en los conductos de ventilación, ignóralos. No respondas. A las 4:44 de la madrugada, ve a la sala del generador principal. Cuenta los zumbidos. Deben ser 5. Informa cualquier desviación. Nunca, bajo ninguna circunstancia, abras la salida norte. Solté una risa nerviosa, esperando que él también sonriera, que admitiera que era una broma para asustar al novato. ¿Es una broma?, pregunté. No respondió. Su mirada era un bloque de hielo. No son sugerencias,
Adrián. Rompe una y no sobrevivirás a la noche. La forma en que lo dijo, como si hubiera presenciado esa verdad demasiadas veces, me heló la sangre. Pero me dije que era un experimento. Una prueba psicológica, tal vez. Esto era una instalación de investigación, ¿no? Quizás yo era el sujeto de estudio. La sala de control era un cubículo claustrofóbico lleno de monitores parpadeantes, con un escritorio de metal abollado y una silla que crujía con cada movimiento. Había un olor persistente a cables quemados y café rancio. Los monitores mostraban pasillos vacíos, salas de almacenamiento y puertas cerradas, todo en un blanco y negro granulado que hacía que el lugar pareciera aún más muerto. No había señal de wifi, ni radio, ni contacto con el exterior. Solo un teléfono satelital que, según Jonás, solo se usa en emergencias. Las primeras noches fueron monótonas. Los monitores mostraban un bucle interminable de pasillos vacíos. Sin movimiento. Sin ruido. Solo el gemido del viento contra las paredes de metal y el zumbido lejano de los generadores en la oscuridad. Seguía las reglas por hábito más que por miedo. Tomaba café de una máquina que sabía a óxido, miraba las pantallas, esperaba. Repetía. Durante el día, exploré la estación en la medida en que me lo permitían. Los pasillos eran un laberinto de concreto, con tuberías expuestas que goteaban un líquido viscoso y oscuro que nunca se acumulaba en el suelo. Había puertas selladas con candados electrónicos, con sus paneles cubiertos de óxido, como si nadie las hubiera tocado en décadas. Encontré una biblioteca pequeña, más bien un armario con estanterías polvorientas. Los libros estaban escritos en idiomas que no reconocía, con diagramas de círculos concéntricos y símbolos que parecían moverse bajo la luz. Los dejé donde estaban. Jonás rara vez hablaba. Pasaba sus días en el laboratorio, una sala sellada a la que solo él tenía acceso. A veces lo veía escribir en un cuaderno, con su mano moviéndose con una urgencia que contrastaba con su rostro imperturbable. Una vez intenté preguntarle qué investigaba, pero solo me miró y dijo, menos preguntas, más reglas. Para la quinta noche, casi me había convencido de que todo era una prueba de resistencia al aburrimiento. Pero entonces llegó la sexta noche. Era la 1:12 de la madrugada. Lo recuerdo con precisión porque fue justo después del tiempo de peligro indicado en la regla 1. Estaba sentado, con una taza de café frío en la mano, cuando el picaporte de la sala de observación tembló. No crujió. No se movió con suavidad. Tembló, como si algo vivo lo hubiera tocado, como un espasmo en el metal. La sangre se me congeló. El picaporte volvió a moverse. Solo una vez más. Luego, silencio. Un silencio tan pesado que parecía aplastarme contra la silla. Sin pasos. Sin eco que se alejara. Solo, nada. A la 1:34, las luces del pasillo comenzaron a parpadear. Regla 2. Dejé de respirar. Mi garganta se cerró como si unas manos invisibles la apretaran. Mis ojos se fijaron en el monitor que mostraba el pasillo fuera de la sala de control. Las luces parpadeaban en un ritmo errático, como si alguien jugara con un interruptor invisible. 10 segundos, tal vez menos. Pero en ese momento, el tiempo dejó de tener sentido. Mi corazón latía tan fuerte que temí que el sonido me delatara. Cuando el parpadeo cesó, jadeé como si hubiera escapado de un ataúd. No había movimiento en las cámaras. No había ruido. Pero algo había cambiado. El aire se sentía incorrecto. Como si la estación me hubiera notado. A las 3:03 de la madrugada, revisé la cámara 6, como lo exigía la regla. La pantalla mostró la misma sala de almacenamiento de siempre, paredes blancas, estantes metálicos con cajas etiquetadas, una bombilla parpadeante que zumbaba como un insecto atrapado en cristal. Al principio, estaba vacía. Y luego, él estaba allí. Sin movimiento. Sin sonido. Sin transición. Solo un hombre, de repente, en el centro exacto de la sala. Inmóvil. Frente a la cámara, como si hubiera estado esperando. Observando. Su boca estaba abierta de par en par. Pero no gritaba,
No salía ningún sonido. Solo estaba abierta, como si su mandíbula se hubiera desencajado y no supiera cómo cerrarla. Sus ojos. Dios mío, sus ojos. Salían hacia afuera, como si algo detrás de ellos intentara escapar. Sin parpadear. Sin moverse. Solo un pánico silencioso irradiando desde cada centímetro de su rostro. Me miraba. Directamente a mí. O a través de mí. No sabría decir qué era peor. Mis músculos se congelaron. Mi piel se erizó como si hormigas la recorrieran por dentro. Mi garganta se secó, mi sudor se volvió frío y mi corazón latía como un tambor de guerra en mis oídos. Pero recordé la regla. No mires a otro lado. Así que miré. Mis ojos ardían. Mi visión se nubló. Mi columna gritaba que me diera la vuelta. Pero no lo hice. No podía. Y entonces, desapareció. No dio un paso, no se desvaneció. En un cuadro estaba, en el siguiente, no. Ese fue el momento en que lo supe, no eran reglas. Eran rituales. Y romper uno no era un accidente, era una sentencia de muerte. Quise irme. Quise gritar, arrojar mi placa al suelo y decirle a Jonás que había terminado. Pero esa opción no existía. El helicóptero solo llegaba una vez al mes. Me quedaban 3 semanas. 3 semanas largas, frías, aterradoras. Si renunciaba antes de que terminara mi contrato, no habría paga. Ni transporte. Ni garantía de que sobreviviría al hielo. Así que me quedé. Y la noche siguiente, seguí las reglas como si fueran un evangelio. A las 4:44 de la madrugada, fui a la sala de generadores, como decía la regla 5. El trayecto por los pasillos era un tormento, cada sombra parecía moverse, cada crujido del metal sonaba como un susurro. La sala olía a ozono quemado y cobre viejo. Los generadores zumbaban en la oscuridad como bestias dormidas. Cerré los ojos y conté los zumbidos. 1, 2, 3, 4. Y luego, nada. Mi estómago se convirtió en hielo. El silencio no era tranquilo, era activo. Presionaba contra mis tímpanos como un aliento contenido, esperando a que me moviera. Y entonces, escuché un susurro. Ayuda. Suave. Frágil. Como si hubiera sangrado a través de una grieta en la realidad. Venía de detrás del generador. No me moví. No hablé. No deberías estar aquí, dijo la voz. Esta vez, la voz estaba justo al lado de mi oído. Como si hubiera doblado el tiempo y el espacio para arrastrarse a mi lado. Mi cuerpo actuó antes que mi cerebro. Corrí. Corrí por los pasillos helados con la adrenalina quemándome las venas. Cerré de un portazo la puerta de la sala de control y la trabé, derrumbándome en la silla como si me hubieran disparado. Mis manos temblaban tanto que apenas podía escribir. Me quedé allí, paralizado, hasta que el sol derramó una luz pálida sobre el horizonte. No dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura en la cámara 6, con su boca abierta y sus ojos vacíos. Esa mañana, Jonás entró como si nada hubiera pasado. Estaba sentado en el laboratorio, revisando unos documentos, con una taza de café en la mano. Su calma me enfureció. Me acerqué y golpeé el puño contra la mesa. ¿Qué demonios está pasando aquí?, exigí. El quinto zumbido no estaba. Algo me habló. 2 veces. No parpadeó. Solo se rascó la mandíbula y dijo, inexpresivo, ¿entonces solo oíste 4 zumbidos? Sí, dije. Y algo susurró. Ayuda. Y luego, no deberías estar aquí. Justo a mi lado. Parecía, perturbado. No sorprendido. No confundido. Solo perturbado, como alguien que hubiera visto ese patrón demasiadas veces. Eso es, preocupante, murmuró. ¿Te tocó? La pregunta casi detuvo mi corazón. No. Asintió lentamente. Entonces estás bien. Pero si vuelve a hablarte.
Hizo una pausa y me miró a los ojos. No le respondas. No quería escuchar eso. No quería saber que podía haber una próxima vez. Pero renunciar no era una opción. No sin perderlo todo. Así que me obligué a quedarme. En retrospectiva, esa decisión selló mi destino. 2 noches después, ocurrió. Rompí una regla. No a propósito. No por rebeldía ni descuido. Ocurrió porque algo cambió las reglas. A la 1:11 de la madrugada, algo llamó a la puerta de la sala de observación. Desde dentro. No quise abrirla. Sabía que no debía. Pero los golpes eran insistentes, desesperados, como si alguien estuviera atrapado. Y entonces, mi radio siseó. Un estallido de estática rompió el silencio como un relámpago en agua calma. Adrián. Adrián, ven a la sala de observación. Es una emergencia. Ven rápido. Era la voz de Jonás. O al menos, sonaba como él. El instinto tomó el control. Jadeé, solo una vez. Una inhalación aguda. Una reacción humana al pánico. El aire quemó al llenar mis pulmones. No quise respirar. Solo lo hice. Y peor aún, me moví. Mi cuerpo se tensó, mi mano alcanzó la radio antes de que recordara la regla. Había roto la regla número 2. Todo se volvió silencioso. Tan silencioso que incluso mi corazón parecía intrusivo. Y entonces, las luces se volvieron rojas. No tenues. No apagadas. Rojas, como sangre derramada sobre nieve. No sabía que la instalación podía hacer eso. Un zumbido agudo sangró por el pasillo fuera de la sala de control, un tono antinatural, como vidrio rechinando contra dientes. Me giré hacia los monitores, sabiendo que no me gustaría lo que viera. Todos los pasillos estaban negros. Devorados por la sombra. Excepto uno. En esa pantalla, algo se arrastraba. No caminaba. Ni siquiera se tambaleaba. Se arrastraba, rápido y errático, como un ciempiés al que acabaran de prender fuego. Sus extremidades se movían demasiado rápido, doblándose de forma incorrecta, temblando como un archivo de video corrupto. Y entonces se detuvo. Justo fuera de mi puerta. No me moví. No parpadeé. No pensé. Me quedé allí, paralizado, rezando a dioses en los que había dejado de creer. Entonces comenzaron los arañazos. Lentos. Metódicos. No al azar, sino intencionales. Como si estuvieran tallando algo. Garra por garra, trazo por trazo. Podía sentirlo, grabando locura en el metal. Marcándome. No sé cuánto tiempo pasó. Minutos, tal vez horas. El tiempo se había desmoronado. Pero eventualmente, las luces volvieron a la normalidad. El zumbido cesó. Y los arañazos, se detuvieron. No abrí la puerta hasta que el sol salió. Cuando lo hice, esperaba encontrar marcas, evidencia, algo. Pero la puerta estaba lisa. Impecable. Intacta. Como si la noche hubiera sido una alucinación. Pero yo sabía la verdad. Porque algo en mí se había roto. Una fractura fina en la mente. Una astilla en el alma. Mi cordura no solo se había doblado, había comenzado a sangrar. Encontré a Jonás en el laboratorio, sentado con su café como si fuera un día más en el infierno. Esta vez no esperé. Golpeé el puño en la mesa. ¿Qué demonios es este lugar?, exigí. ¿Qué estamos investigando realmente? Parecía más viejo que el día anterior. No solo cansado, marchito. Como si cada noche le hubiera robado un año de la cara. Suspiró. Ese suspiro largo y pesado que dan las personas cuando están a punto de soltar una verdad que te destroza. No estamos investigando. Ya no. Hizo una pausa. Me miró a los ojos. Los estamos conteniendo. Esa palabra quedó suspendida en el aire como una maldición. ¿Conteniendo qué?, pregunté. No respondió con palabras.
En cambio, deslizó una carpeta gruesa de manila por la mesa. Dentro había fotografías, en blanco y negro, de baja resolución. Figuras que desafiaban la anatomía. Siluetas borrosas con demasiadas articulaciones, sin ojos, con demasiadas bocas. Una parecía una sombra con huesos. Otra, un montón de espinas flotando en humo. Había notas garabateadas en los márgenes: Residual 47, observado en el ala norte, 1983. Desapareció tras romper la regla 3. Residual 92, detectado en cámara 6, 1991. No responde a estímulos. No me di cuenta de que estaba temblando hasta que oí las fotos vibrar en mis manos. Los llamamos residuales, dijo Jonás. No son fantasmas. No son extraterrestres. No sabemos qué son. Hizo un gesto hacia la instalación. Pero este lugar parece atraerlos. Tal vez sea el frío. Tal vez el aislamiento. Tal vez algo más antiguo que ambos. Construimos este lugar para mantenerlos aquí. Para mantener las reglas en su lugar. Hice la pregunta cuya respuesta ya temía. ¿Y si se rompen las reglas? Él no dudó al responder. Entonces salen, o entran. No dormí ese día. No podía. Incluso con los ojos cerrados, podía ver a esa cosa arañando la puerta. Podía sentir su presencia, como si su memoria se hubiera filtrado en los cables. Esa tarde, incapaz de quedarme quieto, decidí explorar más allá de lo que Jonás me había permitido. Si este lugar era una jaula para residuales, quería saber qué más escondía. Encontré una escalera de servicio en un rincón olvidado del ala este, medio oculta tras una pila de cajas metálicas. Los peldaños descendían hacia una oscuridad que parecía tragar la luz de mi linterna. No había indicaciones, ni letreros, solo una puerta al final, cerrada con un candado oxidado que se dio con un empujón. El aire allí abajo era diferente. Más pesado. Más húmedo. Como si respirara un líquido que no podía ver. Las paredes estaban cubiertas de una sustancia negra y brillante, como petróleo solidificado, que parecía palpitar bajo la luz. Había grabados en el concreto, símbolos que coincidían con los que había visto en los libros de la biblioteca. Círculos concéntricos, líneas quebradas, formas que dolían al mirarlas demasiado tiempo. En el centro de la sala había una máquina. No era un generador, ni un servidor, ni nada que pudiera identificar. Era una esfera de metal, del tamaño de un coche, suspendida sobre un pedestal. Zumbaba suavemente, un sonido que se metía en los huesos. Alrededor de la esfera, el suelo estaba cubierto de marcas de arañazos, como si algo hubiera intentado escapar o entrar. No toqué nada. No hablé. Solo retrocedí, con el corazón latiendo en mi garganta, y cerré la puerta tras de mí. Cuando volví al laboratorio, Jonás estaba allí, esperándome. No preguntó dónde había estado, pero su mirada lo decía todo. No deberías haber ido allí abajo, dijo, con su voz más baja que nunca. ¿Qué es ese lugar?, pregunté. Hizo una pausa, como si sopesara cuánto podía decirme sin romperme del todo. Es el núcleo. Donde todo comenzó. Donde las reglas nacieron. No explicó más. Y yo no pregunté. Pero esa noche, supe que no podía seguir ignorando la verdad. Esa noche fue mi última. La última noche en el vacío negro. Y la peor. Porque ya no solo seguía las reglas. Estaba a punto de convertirme en parte de ellas. Cuando las luces se apagaron por completo, sin rojo, sin parpadeo, solo oscuridad, me di cuenta de que algo había cambiado. A las 3:03 de la madrugada, giré hacia la cámara 6, como cada noche anterior. Mis dedos temblaban, flotando sobre el teclado como si ya supieran que algo me esperaba. Era la misma sala, paredes blancas, estantes metálicos, esa única luz zumbante en el techo. Pero esta vez, había alguien dentro. No un extraño. No una sombra. Era yo. La misma ropa. La misma postura. La misma cara. Pero no tenía ojos. Eran dos pozos negros que devoraban la pantalla.
No solo vacíos, hambrientos. Y la boca. Se estiraba demasiado. La sonrisa era antinatural, llena de dientes que no eran míos. Largos. Afilados. Sonriendo como si supiera exactamente qué temía. Luego, lentamente, mi reflejo, mi falso yo, ladeó la cabeza. Como un perro curioso ante el ruido de un animal moribundo. Y levantó un dedo a los labios. Eso fue todo. Sin movimiento. Sin sonido. Solo silencio y esa sonrisa horrífica y consciente. Miré. Pero no quería hacerlo. Mi aliento se atoró en mi garganta y sentí lágrimas formándose tras mis ojos, no por miedo. Por reconocimiento. Una parte de mí sabía. Luego, en un parpadeo, desapareció. No esperé al protocolo. No esperé a Jonás. No esperé a ver qué exigirían las reglas al próximo día. Empaqué mi maleta con manos temblorosas, con cada cremallera resonando por los pasillos metálicos como alarmas. Luego caminé al helipuerto y me senté. No me moví. No pensé. Solo esperé, como un cuerpo esperando su entierro. Eventualmente, el helicóptero emergió del horizonte, con sus aspas cortando el cielo como si también quisieran escapar. El piloto aterrizó, pero no dijo nada al principio. Solo me miró. Luego a la instalación. Luego a mí otra vez. Su rostro estaba sombrío. Como si hubiera hecho esto antes. Demasiadas veces. Entonces hizo una pregunta. ¿Seguiste las reglas? Asentí una vez. Me miró un momento más. Luego dijo. Entonces no hables sobre lo que viste. A nadie. Nunca. El vuelo de regreso fue irreal. Por la ventana, la instalación se extendía infinitamente, solo blancura tragándose el mundo. Y el vacío negro se empequeñeció en la distancia, desvaneciéndose en la nada como un sueño que te alegra olvidar, pero nunca lo haces. No hablé. Y el piloto tampoco. Porque no hay palabras para lo que dejamos atrás. Solo reglas. Eso fue hace 2 años. Intenté rehacer mi vida. Un trabajo. Un apartamento. Gente. Estructura. Rutina. Pero algunas noches, aún me despierto. Siempre a la misma hora. 3:03 de la madrugada. Y cuando lo hago, nunca miro directamente al espejo de inmediato. Porque una vez, solo una vez, lo hice. Y me vi parpadear. Pero yo no había parpadeado. Esa cosa en el espejo parpadeó primero. Ahora mantengo las luces encendidas por la noche. Sigo pequeños rituales. Susurro reglas bajo mi aliento antes de dormir. Por si acaso. Porque a veces me pregunto si alguna vez dejé el vacío negro. O si el vacío negro me siguió. Han pasado los años, pero el vacío negro no me suelta. Encontré un trabajo de escritorio en una ciudad pequeña, lejos de cualquier lugar que se parezca remotamente al hielo o al aislamiento. Pero los ecos persisten. Cada crujido en la noche, cada sombra que se mueve en mi visión periférica, me lleva de vuelta a esos pasillos. A esa sala. A esa figura en la cámara 6. A veces, recibo correos electrónicos. Sin remitente. Sin asunto. Solo una línea de texto, sigue las reglas. Los borro, pero siempre llegan más. Una vez, encontré un sobre deslizado bajo mi puerta. Dentro había una tarjeta plastificada, idéntica a la que Jonás me dio. Con las mismas palabras en rojo intenso. Las mismas reglas. Quemé la tarjeta en el fregadero, pero el olor a plástico quemado no se fue por días. Empecé a investigar. Busqué en foros oscuros, en archivos olvidados, en rumores que nadie se atreve a confirmar. Encontré menciones de la estación del vacío negro, pero siempre fragmentadas. Una entrada en un blog hablaba de una instalación abandonada en los años 70, tras un incidente que nunca se especificó. Un hilo en un foro mencionaba a un operador que desapareció en 1995, dejando solo una nota: no miré a otro lado. Nadie sabía qué significaba.
Contacté a Jonás una vez, a través de un número que encontré en un viejo correo de la empresa. Respondió una voz automatizada: el número solicitado no existe. Intenté rastrear la ubicación de la estación en mapas satelitales, pero no aparece. Solo nieve. Kilómetros y kilómetros de nada. A veces, sueño con la esfera en el subsuelo. Zumba en mi cabeza, un sonido que no puedo apagar. En esos sueños, estoy de vuelta en la sala, pero no estoy solo. Hay otros. Figuras borrosas, con demasiadas articulaciones, que me observan desde las sombras. Y siempre, siempre, están sonriendo. No sé si el vacío negro era un lugar, una cosa, o algo más. Pero sé esto: algunas reglas no están hechas para protegerte. Están hechas para mantener algo dentro. Y cuando las rompes, no solo te rompen a ti. Rompen la barrera entre lo que debería ser y lo que es. Si alguna vez te ofrecen un trabajo que suena demasiado bueno para ser verdad, hazte un favor. No lo tomes.